quiere darnos a comer su carne. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe mi sangre vive en mí, y yo vivo en él. El Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el maná que los padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre amado, Padre Santo, en nombre de Jesús, que nuestro Señor Jesucristo venga y habite entre nosotros. Él es nuestro Salvador y nosotros lo deseamos. En el nombre de Jesús, amén. Vemos cómo todo está sucediendo de una manera dramática, como yo se los había dicho en este canal, que los cambios que venían iban a ser bruscos. Y amigos, realmente no nos queda mucho tiempo, pero las cosas que están haciendo nuestros gobernantes nos dan prueba clara de una actitud desesperada en la que están actuando de una manera realmente impulsiva, tomando decisiones realmente draconianas, y podemos ver que esas decisiones están llevando o guiando al mundo, tal vez sin que ellos lo sepan, a la persecución de los cristianos. Muchos ya saben, y me he tomado el trabajo de hacer algunos videos en donde no estoy hablando precisamente del apocalipsis y de los eventos que vienen al mundo, porque realmente esto se está poniendo tan claro que tal vez casi que no hace falta hacerlo, aunque obviamente voy a seguir. Sin embargo, también se hace súper importante que entendamos cuál es la diferencia con la fe que nosotros tenemos, es decir, una fe que es 100% apegada a la Biblia, y nosotros no andamos en una religión fantasiosa, basado en lo que dice un pastorcillo o un líder religioso, el cual toma un versículo aquí y allá y lo saca fuera de contexto. Por esto, me he tomado el trabajo de hacer varios videos probando una cosa de una manera y de la otra por un lado y por el otro, para que no quede duda de que nosotros no sacamos nada fuera de contexto y que siempre llegamos a la misma conclusión por un lado y por el otro, amigos. Por eso en este video voy a probar de nuevo que los apóstoles y Jesús, por supuesto, jamás celebraron o instituyeron una nueva ceremonia a la cual las religiones de hoy en día han llamado la última cena. Esto jamás ocurrió, como se nos ha enseñado. Vamos a dar prueba, versículo tras versículo, que Jesús nunca instituyó o celebró una ceremonia distinta o nueva, en donde se tomó un pan y un vino, para que de repente las personas empezaran a hacerlo semanalmente o anualmente. Algunas personas tienen como una mezcla de ceremonias. Toman ciertas partes de la ley y luego la mezclan con sus propias creencias. Por eso algunos celebran la última cena una vez al año y otros la celebran cada semana. En fin, ambos casos son totalmente errados. Pero recordamos que Jesús nos dijo que Él solamente le agregaba a la ley un mandamiento nuevo. No que Él hubiera abolido la ley, no, al contrario. Él estableció la ley y le agregó un mandamiento nuevo. Y no le agregó 2 mandamientos nuevos, ni 3, ni 4, ni 5. Desde ahí ya tenemos un punto de partida. Si Jesús nos hubiera dado otro mandamiento nuevo de celebrar otra ceremonia nueva, entonces Él mismo se estaría contradiciendo, porque Él dijo, solo os doy un mandamiento nuevo. Leamos en Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y si Jesús entonces no le agregó a la ley más mandamientos, sino solamente ese, entonces ¿por qué las religiones, tanto la católica como la evangélica, se inventaron un nuevo mandamiento, que hay que celebrar una última cena, esta ceremonia ritual, ya sea semanal o una vez al año? Eso no aparece en la Biblia y Jesús no lo dice por ninguna parte. Ahora, vamos a llegar a esos versículos donde Él dice, haced esto en memoria de mí, y vamos a explicar lo que realmente significan. Pero de nuevo, amigos, vamos a probar que Jesús no instituyó una nueva ceremonia. Leamos en Mateo capítulo 26, versículo 17. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Ahora,
Recordemos que la Pascua se celebraba empezando el día 14 del primer mes. En ese mismo día también empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Leamos en Lucas capítulo 22. Y está cerca el día de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y dice en el versículo 7, y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario matar el cordero de la Pascua. Amigos, este cordero, que es el cordero pascual que preparan los apóstoles, es un cordero que el Señor les dijo dónde obtenerlo, y luego comieron de ese cordero. Entonces, ¿por qué el mundo habla como de una nueva ceremonia? Porque lo que ellos comieron fue la Pascua. Ahora, amigos, todavía vamos aún más lejos. Jesús comió el cordero pascual en la última cena, por llamarla así. Es decir, Él no solamente comió pan y vino, sino que también comió del cordero. ¿Ok? Eso es muy importante, porque nos han hecho creer desde siempre estos imperios religiosos que Jesús solamente comió pan y vino. Leamos en Lucas capítulo 22, versículo 11. Y decid al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo de comer el cordero de la Pascua con mis discípulos? Clarísimo, amigos, el mismo Jesús le dice a los apóstoles que Él va a comer del cordero de la Pascua. Leamos en el mismo capítulo, en el versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los 12 apóstoles, y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros este cordero de la Pascua antes de que padezca, porque os digo que no comeré más de él hasta que sea cumplido en el reino de Dios. Así que no solo Jesús le está diciendo a los discípulos que ha sido su deseo sentarse a comer con ellos el cordero, sino que aún no lo volverá a comer más. Por otro lado, amigos, tenemos a los fariseos, a estos sacerdotes hipócritas, los cuales comieron la Pascua en el siguiente día, en el día 15, mientras que Jesús comió la Pascua en el día 14. Recordemos que los fariseos no querían capturar a Jesús en el día de la Pascua, porque ellos comían la Pascua en el día 15 y no en el 14. Leamos en Mateo capítulo 26, versículo 5, y decían, no en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Así que, amigos, en el día 14, Jesús sí comió la Pascua, el cordero pascual, y luego en la noche de ese día, Judas salió del aposento y traicionó a Jesús. Y luego en la madrugada, ya en el día 15, Pedro negó a Jesús y el gallo cantó 3 veces. Luego, el apóstol Mateo nos dice en Mateo capítulo 27, y venida la mañana, es decir, del día 15, del día siguiente al que Jesús comió el cordero pascual, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Y luego en el versículo 15 dice, y en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, cual quisieran. Y deberíamos pensar nosotros que los fariseos debieron haber comido el cordero pascual en el día 14. Pero no lo hicieron así. Sin embargo, amigos, leemos en Levíticos 23 que dice en el versículo 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es al Señor. Así que probablemente se podía comer el cordero pascual, ya sea el 14 o el 15. Por lo cual, amigos, podemos ver que Jesús lo comió en el 14 y los fariseos lo comieron en el 15. Pero puede pensarse que legalmente hablando, los fariseos estaban dentro de la ley. Luego leemos en Juan capítulo 18, versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, es decir, el día 15, y ellos no entraron en el pretorio, es decir, los fariseos, para no contaminarse y así poder comer la Pascua, porque ellos la iban a comer en el día 15. Sin embargo, Jesús ya había comido la Pascua en el día anterior. Jesús entonces comió la Pascua como sacerdote de la ley, como todo un sacerdote, pero también fue el cordero pascual en el día 15, el cordero que fue inmolado para el perdón de los pecados. Entonces, amigos, Jesús cumplió las 2 funciones. Ofició como sacerdote ante los apóstoles, declarando un nuevo pacto, comiendo el cordero pascual, pero además cumpliendo en su propio cuerpo, en el día siguiente, aún durante la Pascua, entre las 2 tardes. Tremendo, amigos. Ahora, si nosotros tuviéramos que repetir esa última cena fielmente, al igual de cómo ocurrió en ese momento, tendríamos que tomar de nuevo a un cordero y comerlo, porque la última cena fue la celebración de la fiesta de la Pascua. Jesús, por tanto, no instituyó absolutamente una nueva cena, un nuevo rito, una nueva forma de celebración de comer un pan y un vino. Por el contrario, Él estaba celebrando la fiesta de la Pascua, la cual ya tenía en ese momento más de 2000 años de antigüedad.
Pero ahora sí, amigos, vamos a llegar a los versículos que ya sé que ustedes están pensando. Leemos en Mateo capítulo 26, versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para perdón de los pecados. Ahora, Jesús está proclamando algo nuevo, pero es un nuevo pacto. Nada que ver con comida ni bebida. No, este nuevo pacto ya estaba profetizado. ¿Y en dónde estaba profetizado? En la ley de Moisés. Leamos en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Y cuál será ese pacto? ¿En qué consiste o de qué se tratará? Leamos en el mismo capítulo, en el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que, amigos, ¿cuál es la ley que ahora Jehová va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón? La única ley que existía en ese momento, la ley de Moisés. Pero de nuevo, aclaro, no incluyendo ni la ley sacerdotal, ni la ley ceremonial, ni cualquier ley aplicable a la nación de Israel. Por ejemplo, una ley aplicada a la nación de Israel era esta: si un hombre y una mujer eran encontrados en adulterio, según la nación de Israel debían ser apedreados. Esa, por tanto, es una ley nacional, por lo cual queda abolida. Debido a que la nación de Israel quedó por fuera del nuevo pacto, entonces las leyes que tienen que ver con la nación de Israel quedaban abolidas, porque, amigos, aunque el versículo dice, esto es lo que haré con la casa de Israel, pondré mi ley en su mente y en su corazón, es obvio que la casa de Israel como nación no tiene ni mente ni corazón. Así que Dios está hablando en sentido figurado. Es obvio que las personas, los individuos, son los únicos que tienen mente y corazón. Así que la ley ahora se pone de manera individual en cada persona, en su mente y en su corazón, y ya no le pertenece a ninguna nación, por lo cual es totalmente obvio que todos los estatutos de la ley de Moisés que tienen que ver con la nación de Israel han sido abolidos. El nuevo pacto, amigos, por tanto, es totalmente individual y no nacional. No dice Dios, haré que ellos como nación pongan estas leyes en su constitución. No, sino que habla de una mente y de un corazón, declarando que es solo para el individuo. Ahora, estamos hablando de la ley de Dios, de la ley de Moisés y de la instauración de la Pascua como una fiesta solemne, cuando los judíos estaban esclavizados en Egipto. Y recordemos que dijo Dios en Éxodo 12 sobre la Pascua, en el versículo 14, este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por tanto, amigos, está diciendo Dios claramente que la Pascua es una fiesta para ser celebrada por estatuto perpetuo. Pero ¿qué sucede, amigos? Pongan mucha atención a esto, porque ya vimos que Jesús no celebró una última cena comiéndose un pan y un vino como nos han querido hacer creer la Iglesia Católica y la Evangélica. En ese momento Jesús comió un cordero, y muy seguramente también comería algunas otras cosas que harían parte de esa cena pascual, tal vez algún tipo de sopa, porque Jesús le dice a Judas en Marcos capítulo 14 versículo 20, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato, ese es el que me traiciona. Así que ese mojar en el plato seguramente era meter el pan en alguna especie de sopa, y vemos que entonces sí habían otros alimentos en esa cena. Por lo cual, amigos, empezando primero por el tema de la última cena, no tiene ninguna lógica que nosotros celebremos una cena en la cual participó Jesús de una manera tan distinta a como realmente ocurrió, ¿verdad? Eso no tiene lógica. Ahora, sabiendo además que lo que se celebró fue una Pascua y que finalmente hasta Jesús comió del Cordero Pascual. Sabiendo entonces eso, amigos, que la última cena de Jesús fue muy distinta a lo que nos han hecho creer las religiones occidentales, entonces hemos llegado al punto del video. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo en Lucas capítulo 22 versículo 14? También tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Acaso Jesús, durante esa última cena, nos estaba haciendo ver
que habían dos alimentos mucho más importantes que los otros alimentos, y eso no tiene ningún tipo de lógica. Además, teniendo en cuenta que Jesús precisamente es el Cordero que quita el pecado, ¿puede ser el pan más importante que el Cordero? Pues realmente eso no tiene sentido. Pero ¿qué nos quería decir Cristo? ¿Nos estaba mandando a comer un pan y un jugo o un vino para acordarnos de Él? Porque ponte a pensar en algo. Si tú quisieras que tus familiares te recordaran, tú quisieras que te recordaran a través de un rito sin sentido, o te gustaría que ellos recordaran la forma como tú viviste tu vida, tus valores, la forma como tú actuabas, por tu justicia, por tus valores, por lo buen ser humano que fuiste. Yo creo que escogieras lo segundo, ¿verdad? Asimismo Cristo nos dice que hagamos memoria de Él, no para andar comiendo un pan y un vino, sino de cómo Él actuó en vida, para que así nuestra vida sea igual a la de Él, y que todo lo que hagamos en este mundo sea un reflejo y un espejo de cómo Cristo vivió su vida, que seamos a su imagen y semejanza. Por esto dijo Jesús, haced esto en memoria mía. Amigos, ¿por qué Jesús pensaría o querría que tú constantemente estuvieras haciendo memoria de la vida de Él? Porque Él dijo en Jeremías capítulo 31, versículo 33, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Así que la única manera de hacer eso, de poner la ley del Señor en tu mente y en tu corazón, es que tú estés haciendo memoria de Él, pero de su vida, de la forma como Él vivió su vida, de la forma como Él actuó y de las decisiones que tomó, siempre basadas en la obediencia a la ley de Dios, lo cual incluye entonces celebrar la Pascua. Pero de nuevo, caeremos en el mismo error. Ahora vamos a matar a un cordero y vamos a comer la carne del cordero para acordarnos de Jesús. Eso no es lo que quería Jesús. Jesús quería simple y llanamente que hiciéramos memoria de su vida constantemente, de cómo Él actuó, de cómo Él dejó todo por obedecer a Dios y no participó de ningún deseo mundano. Jesús simplemente sabía que había algo muchísimo mejor en el cielo, lo cual no tenía comparación con ninguna cosa de este mundo, ningún deseo, ni con casarse con ninguna mujer, ni con ningún tipo de comida, era comparable la gloria del cielo. Y por esto Jesús estaba dispuesto a ser perseguido, a ser abofeteado, a ser insultado, a ser encarcelado, lo que fuera, por obedecer todos los estatutos y decretos de la ley de Dios. Y por eso fue que Cristo fue perseguido, porque Él obedeció, porque si Él no hubiera obedecido, Él hubiera participado de ritos sin sentido que no salvaban a nadie. Jesús simplemente hubiera fracasado en su intento de salvar al mundo. De la misma manera, nosotros no podemos caer en ritos que no salvan a nadie, por lo cual nosotros miramos la vida de Jesús y Jesús nos enseña algo tan obvio, pero que nosotros parecemos olvidar constantemente, y es que en 100 años, ninguno de los que hoy vivimos estaremos en este mundo. Todas las personas habremos muerto, y todo lo que el ser humano busca en esta vida, todo su deseo, toda su motivación, todo lo que quiere y todos sus objetivos perecen con su vida. Así que esto Jesús nos los mostró claramente. Esta vida realmente a veces parece que es sin sentido, cuando nos damos cuenta que muchas veces trabajamos para nada, inclusive cuando vemos lo que está pasando hoy en el mundo, como una enfermedad puede entrar a nuestra casa y tomar a algún familiar, tal vez a algún ser querido, y llevárselo para siempre, o tal vez a nosotros mismos. Y al fin, ¿en dónde quedaron todos esos deseos, esos impulsos, esas motivaciones, todas esas cosas por las cuales nosotros estuvimos dispuestos a violar la ley de Dios con tal de conseguirlas? Jesús nos mostró que nada de eso vale la pena si eso significa estar en guerra con Dios, porque estar en guerra con Dios es morir para siempre. Todo aquel que esté en guerra con Dios será lanzado al lago de fuego. Y Jesús nos mostró que es mejor que este mundo nos persiga antes que estar en guerra con Dios. Esto momentáneamente parece muy doloroso, que el mundo hoy nos persiga y no nos quiera y nos considere los enemigos públicos número 1. Pero será muchísimo peor estar en guerra con Dios. Jesús sabía algo que nosotros no logramos entender, algo que lo hizo aferrarse a todos los mandamientos de Dios, inclusive a costa de su propia vida, porque Él sabía que la gloria del cielo no tiene punto de comparación con esta vida que vivimos hoy en día. Por lo cual, amigos,
No tendría tampoco lógica que alguien dijera, Ecusatón, ahora yo voy a celebrar la fiesta de la Pascua porque ahora sé que Jesús no celebró la última cena, sino que celebró fue la fiesta de la Pascua y me voy a comer un cordero. De nada sirve eso, porque Jesús dijo, haced esto en memoria mía. No que andaras comiendo, sino que andaras recordando la vida de Jesús, de cómo Él vivió y actuó, de cómo Él se aferró a Dios en todo y siempre hasta el último momento estuvo apegado a Dios. Y que a veces nos van a pasar algunas cosas que no queremos, pero vamos a tener que aceptarlas, así como Jesús las aceptó gustosamente. Recordemos cómo Él dijo, Padre, quisiera que esta copa pasara de mí, pero si es tu voluntad, que así sea. Y esa es la forma de pensar que debemos tener nosotros de aquí para adelante. Cualquier cosa que nos ocurra que no sea buena y que no es lo que nosotros quisiéramos, entendamos que si es la voluntad de Dios, que así sea. Más bien preocupémonos por estar en paz con Dios, porque si sabemos que estamos en paz con Dios, sabemos que lo que nos viene es voluntad de Dios. Pero si no estamos en paz con Dios, entonces tenemos un problema, porque estamos siendo castigados por el demonio. Porque el demonio puede hacer con sus esclavos lo que quiera, y si nosotros somos esclavos del pecado, somos esclavos del demonio. Por esto entendemos, amigos, que no nos podemos esclavizar a unas fiestas que son en la carne, que no pueden salvarte y que no sirven de nada. Y menos cuando tenemos a nuestro Cordero en el cielo. Si nuestro Cordero está en el cielo, ¿para qué vamos a tomar un Cordero aquí en la tierra? Eso no tiene lógica, ¿verdad? Si nuestro pan está en el cielo, es decir, Jesús, porque Él es nuestro pan. ¿Para qué vamos a comernos un pan aquí en la tierra que tiene un montón de aditivos y hasta cancerígenos que no nos salvan, antes nos matan? Así que comamos ese pan y ese vino en memoria de Él. No un pan y un vino físico, no de una ceremonia y de una fiesta, sino de la manera como Él vivió su vida. Ese es el verdadero pan y el verdadero vino. Esa es su sangre, la sangre del sacrificio que Él hizo por nosotros. Entendamos algo. Sabemos que el nuevo pacto es un pacto en el Espíritu, porque ¿de qué sirve hacer un rito que no es igual al mismo rito que celebró Jesús? ¿Y de qué sirve hacer memoria de Jesús si ni siquiera comemos lo que Él comió, ni bebemos la copa que Él bebió? Es decir, si no nos aferramos al amor a Dios sobre todas las cosas. Esa fue la copa que Él bebió, y más aún nosotros, porque recordamos que el esclavo no es mayor que su amo, amigos. Eso tenemos que tenerlo presente. Y si a Jesús lo persiguieron, a nosotros también. Por esto nosotros no estamos en la ley de la carne, sino en la ley del Espíritu. Y aún todavía hay personas que siguen debatiendo conmigo si la ley es válida o si fue abolida. Es porque jamás han comido del Cordero, pero del verdadero Cordero, del Cordero espiritual, el verdadero pan de vida, haciendo memoria de Él. Porque si hicieran memoria de Él, vivirían como Él vivió y actuarían como Él actuó. Y haciendo así, esa ley sería grabada en su mente y en su corazón. Ahora sí, de esa forma sí pueden cumplir la ley, porque en esto Dios es bueno. Que ningún hombre puede cumplir la ley por sí solo, pero el que recibe el Espíritu de Cristo puede cumplir la ley todos los días, no semanalmente, ni anualmente. Bebamos la copa de Jesús y comamos su pan. Esto es su palabra y su vida, la forma como Él vivió, haciendo memoria de Él, no de un pan físico, ni de un vino literal, sino de verdaderamente entender su vida y cómo Él se aferró a Dios sin aferrarse a nada en este mundo. ¿Y por qué? Porque todos vamos a morir en 100 años, amigos. No hay salida de este mundo, todos vamos directo al cajón. Pero en estos últimos días hay un escape, algo que el mundo no quiere entender. Y es que muchos vamos a escuchar el llamado de una trompeta y no vamos a salir en cajón, sino que saldremos directo al cielo a recibir a nuestro Salvador en el cielo. Por esto ahora, sabiendo que tenemos un tan pequeño periodo de tiempo para realmente ponernos a punta, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo arrepentirnos de todo pecado? Realmente eso no se puede entender. Antes, por el contrario, estamos en la verdadera Pascua, en donde tenemos que comer el Cordero Pascual apresuradamente, entender cómo vivió Jesús y cómo actuó apresuradamente, hacer memoria de Él día tras día, para que haciendo eso se nos grabe rápidamente en nuestra memoria y así podamos actuar como Él actuó. Porque, amigos, el tiempo es corto. Recordemos que Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y así debemos decir nosotros, no hemos venido a abolir la ley,
sino a cumplirla. A eso vinimos a este mundo, no a abolir la ley, sino a cumplirla. Amén. Por lo tanto, aquel que cree que puede salvarse a punta de ritos y ceremonias, jamás hace memoria de Jesús, porque Jesús es nuestro pan. Y si es un pedazo de pan, ¿de cuál pan específicamente estamos hablando? Porque, amigos, ¿será que Jesús entonces está en las panaderías y no en las iglesias? En dicho caso, la salvación no se encuentra en una iglesia, sino en una panadería. Eso sí, siempre y cuando el pan sea sin levadura. Cualquier panadero puede entonces salvarnos de nuestros pecados y convertirnos a la vida eterna. Bueno, al parecer la Iglesia Católica tiene una solución a este dilema. Según la Iglesia Católica, el sacerdote católico es el único que por obra y gracia del Espíritu Santo puede transformar aquel pan común que no tiene levadura en el cuerpo y la carne de Cristo. Y es de esta forma cuando el cristiano ingiere ese pan, cuando está ya en su boca o en su barriga, se convierte en la carne de Cristo, a lo que la Iglesia Católica ha llamado la transubstanciación. Y sólo así se puede entonces comer la carne de Cristo. E inclusive algunos fieles católicos, después de recibido ese pan, han abierto su boca y, ¿qué creen? Se ha visto carne y sangre dentro de su boca. Al parecer es un milagro y al parecer en verdad se ha cumplido lo que ha dicho la Iglesia Católica, o estamos ante un nuevo sofisma de los que estamos acostumbrados a ver, en lo que al parecer estamos ante esos milagros que no provienen de Jesús. Leamos en Romanos capítulo 14 versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Bueno, si eso es así, entonces todos los que pretenden comer un pan y que ese pan se convierta en carne, en verdad están yendo en contra de la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo está diciendo que bueno es no comer carne ni vino. Pero tenemos en cuenta que la mayoría de cristianos pretenden comer el pan como si fuera la carne, y algunos sacerdotes toman el vino y algunos cristianos también toman el vino. Al parecer esto estaría en completa contradicción con la palabra de Dios, que dice bueno es no comer carne ni vino. Luego en Juan nos dice, y Jesús dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Algo sucede, esto es una tremenda confusión, o más bien, nosotros tenemos los cables cruzados en nuestra cabeza y la Biblia no se contradice en lo absoluto. Recordemos cómo también el apóstol Pablo nos dijo, nadie nos juzgue en comida y bebida. Por supuesto, el apóstol Pablo no especificó claramente a qué comida y bebida se refería, sino que lo dejó de una forma general. De esta forma, si el apóstol Pablo está declarando que ya no es necesario hacer ninguna actividad de sacrificio como la que se hacía en el templo judío, y comer y luego beber, de la misma manera, por deducción lógica, tampoco tendríamos por qué comer un pan y beber un vino, porque él mismo está declarando que nadie nos juzgue en comida o bebida. El problema es que luego el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 26, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Al fin que, pero de nuevo, no saquemos los versículos fuera de contexto, porque es muy fácil tomar un versículo y sacarlo fuera de contexto, porque si leemos en el mismo capítulo, en el versículo 29, vemos que el apóstol Pablo aclara a qué es lo que él se está refiriendo. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Entendemos entonces, amigos, que el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que discernir cuál es el cuerpo y la sangre de Cristo. La palabra clave aquí entonces es discernir. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 se nos dice, pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual discierne todas las cosas, mas él de nadie es discernido. Entendamos entonces, amigos, que Cristo no nos está mandando literalmente a comer su carne o su sangre, o aún comer un pan o beber un vino. Si fuera así, pensemos en esto. ¿Quién tiene ese pan
que es el supuesto cuerpo de Cristo, porque hay muchos panes sin levadura en el mundo, y el pan no se vuelve cuerpo de Cristo nada más porque estemos en una iglesia, o porque el pastor o el sacerdote lo declare. En tal caso, el sacerdote o el pastor se haría como un alquimista, que sería hasta más poderoso que el mismo Cristo, porque no le tendría que pedir permiso a Cristo para declarar a un pan como el cuerpo de Cristo. Eso sería como una blasfemia. El hecho es que no se puede transformar un pedazo de pan en la carne de Cristo. Eso no se puede. Peor aún, nosotros seríamos caníbales que comiéramos la carne de otro ser humano, aun y cuando de vista pareciéramos comer un pedazo de pan, en nuestra boca se convertiría en carne. Eso sería canibalismo. Amigos, la palabra clave es discernir. Discernir significa que tenemos que ver las cosas como espirituales y no como carnales, porque el mismo Cristo dijo en Juan capítulo 6 versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, amigos, Jesús no nos está mandando a celebrar una cena con pan y vino, ni a comer un pan que se transforma en carne en nuestra panza. Jesús nos está hablando espiritualmente, por eso tenemos que discernir según el espíritu y no según la carne. Peor aún, no hay ningún ser humano en el mundo que no esté haciendo este ritual de manera simbólica. Es verdad, tanto la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas hacen el ritual de manera simbólica. Nadie se come literalmente la carne y la sangre de Cristo. Ni siquiera la Iglesia Católica hace eso. Ahora, amigos, ellos mismos dan prueba de que las palabras de Jesús no se pueden tomar literalmente. Porque si las tomamos literalmente, tendría que Jesús bajar del cielo para convertirse en un pedazo de pan y luego ser ingerido por nosotros. Al fin de cuentas, recordamos que el pedazo de pan luego es digerido y luego va a la letrina. Eso estaría muy mal. Bueno, entendemos entonces que esto es algo simbólico, amigos, y si es simbólico quiere decir que es una parábola. Si Jesús está hablando espiritualmente, quiere decir que no se está refiriendo literalmente a que debemos comer su carne o su sangre, o un pan o un vino. Leamos en Juan capítulo 6 versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Así que, qué curioso, porque ni siquiera los apóstoles entendían quién era ese pan. Así como hoy en día el mundo cristiano no entiende cuál es ese pan, se reúnen a comer un pan y un vino, pero no disciernen. Y el apóstol Pablo nos mandó a discernir para que no actuáramos como hombres carnales, por lo cual en el mismo capítulo, en el versículo 48, se dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús nunca nos invitó a un asado donde tendríamos que comer su propia carne, y tampoco nos invitó a una panadería a comer pan sin levadura. Jesús no estaba diciendo que Él transmutaría su carne en pan, y de repente todo pan sin levadura se convertiría en pan de Cristo por la obra de algún líder religioso. Leamos lo que dice en el versículo 57 del mismo capítulo. Como me envió el Padre, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Amigos, no podemos pensar que literalmente nos vamos a comer a Jesús. No podemos pensar que vamos a comer un pan que se transforma en algún músculo de Jesús. Amigos, cuando leemos la Biblia de esta manera, toda la Biblia se vuelve contradictoria y confusa. Hay versículos que contradicen a otros versículos y de repente pensamos que entonces la Biblia está mal. El problema es que no estamos leyendo la Biblia con ojos espirituales, sino con ojos carnales. El hecho de que Jesús diga que debemos comer su carne no quiere decir que literalmente tenemos que comernos su carne a través de una transubstanciación que ocurre cuando nos dan un pan sin levadura y se convierte en carne en nuestra boca.
No, eso es algo que ocurre de una manera simbólica. Y la misma Iglesia Católica da cuenta de que es algo simbólico. Porque si no, tendríamos que bajar a Jesús del cielo, cortarlo en pedazos y dárselo a cada persona. Entendemos que es algo simbólico, ¿ok? Es una parábola. Por no entender esto, que la última cena es una parábola, las religiones cristianas andan totalmente perdidas y no tienen el Espíritu Santo, por lo que hacen comer a sus fieles el pan y el vino para que puedan ser salvos. Pero recordemos que somos salvos por la gracia, por lo que no es necesario hacer ningún ritual más que arrepentirse de todo pecado. Recordemos las mismas palabras de Cristo cuando dijo en Lucas capítulo 12 versículo 23, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Entonces, amigos, vemos que Jesús no puede contradecirse a sí mismo y nosotros no podemos pretender que vamos a obtener vida a través de la comida, porque Él mismo ha dicho que la vida es más que la comida. Entonces, nosotros no somos salvados al celebrar una última cena en lo absoluto, y no es necesario celebrar la última cena para nada, amigos. Leamos en Juan capítulo 6, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y es una pregunta totalmente obvia cuando tú no ves las cosas con ojos espirituales, porque no puede nadie comer la carne de Cristo, porque Cristo está en el cielo, y recordemos que Cristo está en el cielo como hombre, es decir, que tiene carne y hueso. Y Él no puede bajar a la tierra para que nosotros le quitemos un dedo y nos lo comamos. Tampoco es posible entender que un líder religioso va a tomar un pedazo de pan y lo va a transformar en carne de Cristo. No, amigos, leamos lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Amigos, vamos a entender algo. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, tomen este pan porque esto es mi cuerpo? Amigos, ¿qué nos simboliza el cuerpo? El cuerpo nos simboliza la doctrina. La doctrina se refiere a la palabra, y aquella palabra se hizo carne. Por tanto, el cuerpo, cuando Jesús dice, tomen este pan porque esto es mi cuerpo, está hablando de su doctrina, la cual se hizo carne, porque Jesús era espíritu. Jesús se convierte entonces en carne. La palabra se hizo carne, la doctrina se hizo carne. Esto es muy normal que nosotros lo entendamos en nuestra vida diaria cuando leemos un libro y nos referimos al cuerpo del libro. Cuando nosotros entendemos el cuerpo del libro es porque entendemos la doctrina del libro. De esta misma manera, cuando Cristo dice, tomen este pan, esto es mi cuerpo, se está refiriendo a su doctrina, amigos, aquella palabra que antes era espíritu y ahora se hizo carne. Por lo tanto, amigos, Jesús no se estaba refiriendo a comérselo a Él directamente, o que tenemos que comer un pan y un vino cada de cuando en cuando. Jesús es la doctrina, la palabra que se hizo carne, que se hizo cuerpo, que se encarnó, que descendió del cielo, por lo cual no tenemos que comer ningún pan, no tenemos que entrar a una panadería y pedirle a un panadero que haga pan sin levadura, sino que tenemos que convertirnos a esa manifestación viva de esa doctrina. Cuando nosotros comemos esa palabra, esa doctrina entra en nosotros y ahora nosotros somos la manifestación de aquella palabra que se hizo carne. De repente ahora tú vives la vida de Cristo y por tanto tú te has convertido en la imagen y semejanza de Cristo. Haciendo eso, todo vuelve a como fue desde un principio, cuando dijo Dios, hágase el hombre a su imagen y semejanza. Ahora tú, comiendo la doctrina de Cristo, y viviendo la vida de Cristo, y actuando como Cristo, te has hecho a imagen y semejanza de Cristo, cumpliendo la palabra que hizo Dios desde un principio. Te has hecho a imagen y semejanza de Dios. Has quedado restaurado. Amigo, esto es el fin de todo, que quedes restaurado. Cuando tú comes la doctrina de Cristo, que es su cuerpo,
entonces te estás restaurando a la imagen de Cristo. Y si te restauras a la imagen de Cristo, te estás restaurando a la imagen de Dios. Y entonces quiere decir que por fin Dios solucionó todo este problema que ocurrió en el Edén, cuando Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero luego pecó. Fue terrible. Pero ahora con Cristo, al comer su cuerpo, su doctrina, su palabra, tú ahora te conviertes en Cristo, actúas como Cristo, vives como Cristo, piensas como Cristo, y ahora eres restaurado a la imagen y semejanza de Dios. Y esto es el fin de todo. Por tanto, este proceso no se consigue jamás actuando carnalmente, comiendo un pan y bebiéndote un vino. ¡Qué tremenda tergiversación de los imperios religiosos para impedirte, amigo, que tú logres ser restaurado a la imagen y semejanza de Dios, como fue Adán en el principio del Edén! ¿Entiendes ahora, amigos, lo que está en juego? Si tú no disciernes bien lo que dice la Biblia, jamás te salvarás, porque estarás comiendo y bebiendo. Y recordemos las palabras de Cristo. La venida de Cristo, ya como en los días de Noé, las personas estarán comiendo y bebiendo, es decir, que no serán restaurados a la imagen y semejanza de Dios. La mayoría de personas, lamentablemente, nunca serán restauradas por actuar como hombres carnales, no discerniendo en lo espiritual. Es terrible, amigos, entiendan el grave problema. Muchas personas que siguen en ese canal todavía siguen debatiendo conmigo, que dicen que sí, Ecusatón, la Santa Cena, sí hay que celebrarla. Entiendan el grave problema de que tú celebres la Santa Cena. Es totalmente errado. Es antes una blasfemia a Cristo que tú celebres la Santa Cena. Porque tú debes estar enfocado en comer el cuerpo de Cristo, que es su doctrina. El cuerpo de Cristo es aquella palabra que era espíritu, que se hizo carne, se encarnó, bajó del cielo. Este es el pan de vida. Ahora, este pan es esa doctrina, la doctrina de vivir como Cristo. Si tú te enfocas en ir a una iglesia a comer una Santa Cena, yo lo lamento mucho por ti. Estás totalmente errado y salido de toda verdadera doctrina. Estás muy próximo a que se decrete por ti el fin. Ya no serás salvado. Es por esto que el tiempo es urgente y debes arrepentirte y empezar a dejar todos esos ritos en que fuiste enseñado por los imperios religiosos y advertirle a tus familiares y amigos, compartirles este video para que ellos mismos lo debatan y lo entiendan, a ver si pueden refutarme. Y no van a poder refutarme, amigos, porque estamos hablando espiritualmente. Y si tú estás hablando como un carnal, pues ve y échate con los animales, porque los animales son los que están en la carne. Haz como el rey Nabucodonosor, que quedó actuando como si fuera una vaca por 7 años y solo comía hierba. Nosotros no actuamos como los animales, por eso tenemos algo que ellos no tienen, y es discernimiento. Y por eso tenemos que ver las cosas con discernimiento. Y por eso sabemos que estamos con el Espíritu Santo. Hasta pronto, hermanos. Thank you.